Muy buenos días, hermanos. Amigos que nos visitan, buenos días también para cada uno de ustedes. De verdad, y un saludo cariñoso para todos aquellos que nos ven también por el internet. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a nuestros amigos en Cristo y también a todos aquellos que de repente nos están mirando por primera vez o segunda vez. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Estamos preparándonos. Usted sabe, el mundo celebra este 14 de febrero el Día de la Amistad, ¿no es cierto? Y nosotros queremos aprovechar esta celebración para poder presentar el mensaje del Evangelio. Y por eso este miércoles estamos teniendo a Santiago Benavides y su banda, ¿no es cierto? Este cantante colombiano que tiene canciones preciosas, y a través de sus canciones entonces el mensaje de Dios puede llegar a la vida de nuestros amigos, familiares. Así que aproveche esta oportunidad para poder traer amigos, ¿no es cierto? Si usted no ha adquirido sus entradas aún, entonces usted puede hacerlo, puede adquirirlas hoy. No sé si todavía tenemos entradas. Sí, todavía hay algunas afuera, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan adquirir esas entradas. Muy bien. Listos. Así que nuevamente, mis amados hermanos y amigos, un saludo cariñoso. Si hubiera algún pastor que estuviera visitándonos el día de hoy de alguna de nuestras iglesias, estuviera de descanso, bienvenido también. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, nos vamos de lleno al mensaje esta mañana. Que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, vamos a acercarnos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa que nos regalas tú, Señor. Hoy como iglesia nos hemos reunido, nos hemos congregado para honrarte a ti, Señor, alabarte, Padre Santo, pero como congregación. Cada día, Señor, nosotros te expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro loor, nuestro respeto a tu nombre. Pero hoy como iglesia, Dios, hoy como congregación nos reunimos para honrarte, para alabarte, pero también para escuchar tu voz, para escuchar el mensaje de tu palabra. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, de tal manera, Señor, que al escuchar tu palabra respondamos en amor, en obediencia hacia ti, con el firme deseo de cada día ser como Jesús. Pero también, Padre, que tu mensaje sea usado por tu Espíritu Santo para llegar a los corazones de aquellos que no te conocen. Y, Padre Santo, hoy puedan decidirse por Jesucristo. Gracias, Dios Santo, gracias, Dios amado, por este tiempo. Gracias, Dios Santo, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, háblanos, háblanos, háblanos. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final de nuestra tercera serie, mis amados hermanos, amigos, de nuestra carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos llegando al final de esta tercera serie. El próximo domingo estaremos comenzando la nueva serie, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen allí en el boletín. Verdadera salvación es el tema que nos ha tenido, en el cual hemos estado estudiando durante estos domingos. Pablo ha querido, note bien mi hermano, Pablo ha querido darnos seguridad y tranquilidad de que la decisión que hemos tomado de rendirle nuestra vida a Cristo es la más grande decisión que cada uno de nosotros hayamos podido tomar. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos domingos. Pablo ha querido darnos seguridad de salvación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la decisión que tú y yo tomamos de entregarle nuestra vida a Cristo ha sido la más grande decisión? ¿Por qué? Porque esta decisión tiene trascendencia eterna. Ha sido vital para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. ¿Recuerdas? Ahora gozamos de paz con Dios. Hemos visto en el capítulo 5. Ahora tenemos entrada libre ante la presencia de Dios. Vamos siendo perfeccionados para la gloria eterna. Y lo que es más maravilloso, podemos gozarnos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado a nuestra vida.
amor inmerecido, amor sacrificial, amor infinito, amor dadivoso. Pero Pablo quiere ir más allá. Nota bien, mi hermano, lo vimos en estos últimos domingos. No solo quiere que entendamos lo grande de la salvación que hemos recibido, sino que también quiere que entendamos lo grande que fue la obra salvadora de Cristo en comparación con lo triste que fue la obra pecaminosa de Adán. Pablo está haciendo en los últimos domingos hemos visto cómo Pablo ha hecho una analogía, una semejanza entre la obra de Cristo y la obra de Adán. Nota bien, como hombres ambos actuaron como representantes legales de toda la humanidad. Lo que hizo el primer Adán trajo consecuencias terribles para toda la humanidad. Pero lo que hizo el segundo Adán, Cristo, trajo consecuencias maravillosas para toda la humanidad. Ahora, ¿qué consecuencias terribles trajo la desobediencia de Adán? Lo vimos en los últimos domingos y el domingo pasado el pastor Edwin Aldana lo compartió también. En primer lugar, introdujo en la raza humana la naturaleza de pecado, Adán. Por causa de su desobediencia, Adán introdujo en la raza humana la naturaleza de pecado, esa naturaleza que nos inclina a cada uno de nosotros a desobedecer, a rebelarnos contra Dios. En segundo lugar, introdujo la muerte, esa muerte que nos separa espiritualmente de Dios, que nos separa físicamente de nuestros semejantes, que nos separa de Dios por toda la eternidad. En tercer lugar, la muerte fue transmitida a todos los hombres sin excepción. En cuarto lugar, la historia verifica que la muerte es una realidad universal. Aún los que vivieron antes del periodo de la ley de Moisés estaban sujetos a la muerte. El pecado afectó a toda la humanidad. La muerte afectó a toda la humanidad. Pero el apóstol Pablo quiere ir aún más lejos. El apóstol Pablo. Y quiere mostrarnos cómo la vida se convirtió en algo posible para todos los hombres por el sacrificio expiatorio de Cristo. Y esto lo hace el apóstol haciendo un contraste, haciendo una diferencia entre el reino de la muerte de Adán y el reino de la vida de Cristo. Nota bien, mostrando en todo momento que lo que Cristo hizo a favor de los hombres no se compara en nada, ojo, con lo hecho por Adán. O mejor dicho, los resultados producidos por la obra de Cristo son mejores en todo sentido para el bien de la humanidad que lo que Adán pudo haber hecho. Pablo quiere establecer una diferencia. Ahora, ¿por qué? Yo me puse a pensar ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros los creyentes tendemos a algo. No sé si te has percatado. Muchas veces tendemos a mirar más lo que hemos perdido cuando éramos no cristianos que a mirar lo que nosotros hemos ganado ahora que somos cristianos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso que a veces se mantiene en nuestra naturaleza? ¿No es cierto? Como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando salió de Egipto, estaba pensando en todo lo que había perdido en Egipto, en lugar de pensar en todo lo que había ganado ahora que había sido liberado de Egipto. Entonces hay muchos creyentes que se ponen a pensar, como cristiano, cuando no era cristiano, todo lo que hacía no era malo, sí, pero todo lo que hacía, tomaba, bebía, me emborrachaba, así. Anda pensando en lo que ha perdido, en lugar de pensar en todo lo que ha ganado, en todo lo grande que Cristo ha hecho en su vida. Ahora Pablo quiere que nosotros entendamos esto. No quiere que estemos pensando en todo lo que Adán hizo, todas las terribles consecuencias que trajo el pecado de Adán, sino que pensemos más
en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más grande que es esa obra que el pecado de Adán. ¿Amén o no? Eso es lo que quiere eso es lo que quiere Pablo. Que pensemos en lo grande, en lo maravilloso de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso lo compara con la obra de Adán y establece 5 diferencias importantes, fundamentales, que deben llevarte a honrar y alabar más a Jesús que recordar a Adán. ¿Amén? 1, primera diferencia. Primera diferencia. Noten la primera diferencia que establece Pablo, la diferencia en los resultados. La diferencia en los resultados. Nota lo que dice Pablo en el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Mira lo que dice Pablo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora nota lo que está diciendo Pablo. Nota la primera diferencia entre el don de Cristo y la transgresión de Adán. Aquí la palabra don sigue siendo la palabra griega carisma. Nota bien. Y tiene que ver con el favor, con la gracia, con el regalo de la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Tiene que ver con la salvación que Cristo logró en la cruz. Y que Dios, que tú y yo no merecíamos. No merecíamos ser salvados. Tú y yo merecíamos la condenación por haber ofendido a Dios. Pero gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz, Cristo nos trajo salvación que tú y yo no merecíamos, pero que hemos recibido como regalo por parte de Dios. No solo nosotros, sino toda la humanidad. Amén. Esa es la palabra del don. Cuando aquí encontramos don, se refiere al don de la salvación. Ese regalo precioso que tú y yo no merecíamos, pero que Dios nos lo dio a nosotros como regalo. Amén. Ahora, la palabra transgresión, ¿qué se refiere a transgresión? La transgresión significa desviación de la senda mostrada. Eso es lo que significa la palabra transgresión. Desviación de la senda mostrada. Dios le mostró un camino a seguir a Adán, pero Adán decidió tomar su propio camino. Eso es lo que hizo Adán. Dios le dijo a Adán, ve por este camino, pero Adán en su rebeldía dijo, no, me voy por este camino. Eso es lo que significa la palabra transgresión. Y los resultados que produjeron el don de la salvación y la transgresión fueron diferentes, nos dice Pablo. Fueron diferentes. La transgresión de Adán trajo la muerte de muchos. ¿Notas el resultado? Dice Pablo, la transgresión de Adán trajo la muerte de muchos. Terrible resultado. Adán quiso ser como Dios y en lugar de llegar a ser como Dios, se separó de Dios, quedándose Adán y toda su descendencia en el reino de la muerte. ¿Notas? ¿Notas? Ahora, pero el corazón de la comparación de Pablo está en que la salvación que Cristo logró en la cruz es inmensamente mayor que el acto de condenación de Adán. Es mucho más grande. Es mayor la obra de Cristo. Por eso Pablo dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el pecado de Adán trajo la muerte. El pecado de Adán trajo la muerte,
Pero la gracia de un hombre, Jesucristo, hizo más, pues no solamente nos libró de la muerte, sino que aún todos nuestros pecados fueron perdonados. Y no solamente fueron perdonados todos nuestros pecados, sino que la obra de Cristo proveyó el camino de reconciliación con Dios, y ahora gozamos de una vida plena y abundante en Dios. Mucho más grande, mucho más grande, mucho mejor la obra de Cristo. Lo que trajo a Adán fue la muerte, pero Cristo trajo la vida. Cristo trajo el perdón. Cristo nos reconcilió con Dios. Y ahora tú y yo podemos gozarnos de una nueva vida plena y abundante en Dios hasta que vayamos a la presencia de Dios. Mucho más grande es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que antes de estar pensando mi hermano, en toda la desgracia que trajo Adán, ay, Adán trajo tanta desgracia, tanta cosa, tenemos que pensar en todo lo que Cristo logró, todas las cosas maravillosas que Cristo logró cuando nos trajo el don de la salvación. Es más grande, es más grande, es mucho más de lo que perdimos cuando nosotros, con el pecado de Adán. ¿Amén o no? Así que honremos a Cristo siempre. Lo segundo, mi hermano, lo segundo, diferencia en importancia. Lo segundo, diferencia en importancia. Lo primero que vimos fue las diferencias en los resultados. El resultado de la obra de Cristo es mayor que el resultado que en la obra de Adán. Pero ahora veamos la diferencia en importancia. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora nota la diferencia en la importancia. Pablo dice, un solo pecado, el de un solo hombre, trajo dos cosas: juicio de Dios y el castigo por la transgresión, la condenación eterna. Mira lo que dice Pablo. Pero, con el don de la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no sucede lo mismo. Nota por favor, mi hermano, mi amigo, un solo pecado trajo el juicio de Dios sobre Adán y sus descendientes, pero el don de la salvación vino no solo por el pecado de Adán, sino vino también por el pecado, por los pecados o transgresiones de toda la humanidad. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? ¿Qué obra tiene más importancia? ¿Lo que hizo Adán o lo que hizo Cristo? Claro. Adán trajo la muerte, trajo el juicio de Dios. Pero Cristo trajo el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Es mayor, es más grande la obra de Cristo. ¿Notas? Y el resultado no solamente fue la restauración, sino la justificación. Es decir, no solamente recibimos nosotros el perdón de todos nuestros pecados, sino que ahora ya hemos sido declarados justos. No hay culpa, no hay nada con lo cual nosotros vayamos a ser condenados. Somos libres, 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 libres. Nota la importancia del don de la salvación.
para que todos los hombres tengamos acceso a la justificación, es decir, para ser libres de toda condenación o ser salvos, primero debían ser borrados todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todo. Ahora esto nos muestra dos cosas. Escucha, joven, esto nos muestra dos cosas. Uno, Dios detesta el pecado. Joven, Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado. A tal punto es esto que bastó un solo pecado, uno solo, para ser condenados todos. Pero la segunda cosa, mi hermano, que no debes olvidar, mi amigo, la segunda cosa que no debes olvidar, y es lo más hermoso, mayor que el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, es su amor por el pecador. ¿Notas? Es más grande. El amor por el pecador es más grande que el aborrecimiento que tiene Dios por el pecado. A pesar de que Dios odia el pecado a tal punto que cualquier pecado hubiera condenado a la raza humana, su gracia amorosa hacia el hombre es más grande, tanto más grande que Dios no solo proveyó salvación para un solo hombre, Adán, sino que proveyó salvación para todos los hombres y perdón de todos sus pecados. ¿Notas? ¿Notas? Es más grande la obra de nuestro Señor Jesucristo que lo que Adán pudo haber hecho. Adán trajo juicio, sí, pero el Señor Jesús trajo el perdón, no solamente de Adán, sino de toda la humanidad. Tuyo, 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 tuyo y el mío. Es más grande, es más grande. Nunca olvides, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí los pecados del mundo entero, de toda la humanidad, a través de los siglos. Dios estaba en Cristo, dice San Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Notas? ¿Cuántos pecados llevó Cristo encima de él? ¿Cuántos? ¿Cuántos? El de toda la humanidad a través de toda la historia. E imagínate cuántos hombres, seres humanos han pasado por este mundo. ¿Cuántos? Millones, millones. ¿Te imaginas cuántos pecados cometieron todos ellos? Todos esos pecados Cristo los llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario y murió por todos ellos. La obra de Cristo es más grande que la obra de Adán, que la tragedia de Adán. Tres, diferencia en eficacia. ¿Cuál de las dos tuvo la capacidad de producir el resultado deseado? ¿La obra de Adán o la obra de Cristo? Lee el versículo 17. Vamos a ver la eficacia. Diferencia en eficacia. Versículo 17 de Romanos capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más. Mucho más. Vuelvo a repetir las preguntas. ¿Cuál de los dos tuvo la capacidad de producir el resultado deseado? ¿La transgresión de Adán o la salvación de Cristo? En otras palabras, ¿cuál de las dos obras fue más eficaz de producir el resultado que quería producir? ¿La obra de Cristo o la obra de Adán? Ahora vamos a verlo. Te lo explico, mi hermano. Te lo explico, mi amigo. Un solo pecado, el de Adán, trajo el reino de la muerte, dice Pablo.
Pero esa no fue la intención del primer pecado. Eso no fue lo que Adán quiso producir. Nota, mi hermano, ni Adán y Eva pecaron porque querían morir. Ellos pecaron porque querían ser semejantes a Dios. ¿Recuerdas la tentación de Satanás cuando usó la serpiente? ¿Recuerdas lo que le dijo a Eva? Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. No moriréis. Mira lo que le dijo, contradiciendo todo lo que Dios le había dicho a Adán. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué dice? Serán abiertos vuestros ojos y ¿qué cosa? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Ahora nota, mi hermano, él quería ser como Dios. Él creyó que su desobediencia produciría lo que él estaba persiguiendo. Su propósito, ser como Dios. Pero su pecado produjo un resultado totalmente opuesto al que ellos deseaban, e hizo notorio el engaño del tentador. En lugar de ser semejantes a Dios, dejaron de ser como Él. Se separaron de su Creador. Eso es lo que está diciendo Pablo. El resultado de la obra de Adán fue contrario a lo que él perseguía. Pero, el acto de un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, sí produjo el resultado deseado. Fue eficaz, fue seguro, fue efectivo, fue firme. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario fue que todos aquellos que recibirían esta gracia y don de justicia, es decir, esta salvación tan grande que Cristo logró en la cruz, llegarían a reinar en el imperio de la vida. Ese era el propósito del Señor Jesús. Todos aquellos que habrían de creer en Él, todos aquellos que habrían de confiar en Él, todos aquellos que habrían de apropiarse de la salvación que Cristo iba a lograr en la cruz, habrían de pasar de muerte a vida. ¿Notas? Y lo logró. Y lo logró. Porque antes de que tú y yo le entregáramos nuestra vida a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en el reino de la muerte. Y cuando tú y yo nos apropiamos de la salvación que Cristo logró en la cruz, pasamos al reino de la vida, al reino de la vida eterna. ¿Amén o no? ¿Cuántos hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida? Eso quiere decir de que el propósito que Cristo tenía al morir en la cruz se logró. ¿Cuántos lo creen? Es más grande. Por eso es más grande la obra de Cristo que la obra de Adán. Por lo tanto, mi hermano, gracias a un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora estamos en el reino de la vida. ¿Amén o no? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, el único que se merece la gloria, la honra, por obra tan grande, tan maravillosa. El resultado del acto de Adán fue la muerte, mientras que el resultado del acto de Cristo fue la vida. Pero ese fue el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Pero Adán no. Adán tenía otro propósito. Él quería ser como Dios, pero al final todo le salió mal. E introdujo la muerte. La muerte. Y esta vida es una vida espiritual abundante que tendrá su plena consumación en la gloria. Todos vamos camino a la gloria.
Todos vamos camino hacia la vida eterna. Y mientras tanto, como dice Pablo, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos vamos camino, vamos perfeccionando, vamos perfeccionando, vamos perfeccionando, hasta que lleguemos a Cristo. Cuatro, la cuarta diferencia. La cuarta diferencia. Diferencia en esencia, diferencia en naturaleza, diferencia en carácter. La obra de Cristo se diferencia de la obra de Adán en su naturaleza, en su carácter. Pablo agrega, versículos 18 y 19, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, nota, mi hermano, lo que está diciéndonos Pablo. Ahora, permíteme aclarar algo aquí importante, bien importante, mi hermano. Escúchame, por favor. Esto es importante entenderlo. Escúchame. Así que quiero explicártelo de la mejor manera. Amén. Cuando Pablo dice, antes de explicarte lo que está diciéndonos Pablo en estos dos versículos, Pablo dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo está diciendo, por la justicia de Cristo, por la salvación de Cristo, vino a todos los hombres la salvación de vida. Ahora, si nosotros leemos así rápido, podemos decir, pastor, por la obra de Cristo vino la salvación a todos, está diciendo Pablo. ¿Qué estaríamos deduciendo? ¿A quién le estaríamos dando la razón si pensamos de esta manera? A los que creen en el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Te lo he explicado. Aquellos que creen que la salvación es automática para todos los hombres, sea que los hombres se decidan por Cristo o no. Ese hombre va a ser salvo automáticamente. Por este versículo, por una mala interpretación de este versículo, por sacar este versículo, esta parte del contexto de toda la carta a los romanos. Los que creen en el universalismo, escúchame bien, mi hermano, mi amigo, dicen, así como el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad, fue cargado a toda la humanidad. La palabra imputación, mi hermano, significa, mi amigo, significa que yo soy responsable, corresponsable con ese pecado. Es decir, que cuando Adán pecaba, nosotros también pecábamos con Adán. Y eso es una realidad, lo hablamos unos domingos pasados, porque hablábamos del principio de solidaridad. ¿Recuerdas? ¿Recuerdan? El principio de solidaridad. Cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó con Adán. El pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad, automáticamente todos éramos responsables. Entonces, siguiendo esta lógica, los universalistas dicen, así como el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres, la salvación que Cristo logró en la cruz fue imputada a toda la humanidad automáticamente. ¿Notas? Sea que la persona se decida por Cristo o no, es salva, punto. Ahora,
Si eso fuera cierto, ¿por qué la Biblia habla del infierno? Y habla de que en el infierno hay gente. Y que hay gente que va a ir al infierno. Estaría contradiciendo lo que la misma palabra de Dios enseña. Nota, mi hermano, escúchame. La salvación no siguió el mismo proceso que lo que ocurrió con Adán. No. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, lo que ocurrió con el pecado no ocurrió con la salvación en Cristo? Por una sencilla razón. La salvación es un regalo. Es un don. Es un regalo. Ojo, que debe ser recibido voluntariamente por cada uno de nosotros. Los regalos no se obligan a recibirlos. Escúchame bien, si yo voy a ti y te llevo un regalo, tú puedes hacer dos cosas. Gracias por el regalo, dámelo. Pero también puedes tomar la decisión de decir, no quiero ese regalo. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? ¿Me estoy dejando explicar bien? La salvación es un regalo. Los hombres deben decidir si lo toman o no. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 23, la justicia de Dios, la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Sí es para todos, sí, pero para todos los que creen en Él. Es decir, la salvación no es automática, tienes que creer en Cristo. Tienes que estar dispuesto a recibir la salvación. De ahí que la salvación no es universal. Depende de la decisión de cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Si estamos dispuestos a creer en Jesús. ¿Notas, mi hermano? La salvación no es para todos automáticamente, sino es para todos aquellos que deciden colocar su fe en Jesucristo, es decir, deciden creer en Él y por tanto están dispuestos a entregarle su vida a Cristo. No debemos sacar un pasaje de su contexto. Lo que realmente Pablo está expresando es que por la justicia de Cristo vino a todos los que creen en Él la justificación de vida. Lo que a Pablo le faltó escribir es los que creen en Él, pero Él ya lo ha escrito en otro momento. Ya lo ha explicado en otro momento. Por eso lo obvia en este pasaje. Pero nos vamos a la enseñanza principal de Pablo. Permítame, ¿me están siguiendo? ¿Están acá? Allá arriba. Los que están bien al fondo. Bien arriba. Ahí está. Noten. Pero noten la enseñanza principal de Pablo en estos dos versículos. La esencia o la naturaleza, el carácter de la transgresión de Adán fue la desobediencia. La esencia, la naturaleza del pecado de Adán fue la desobediencia. Mientras que la esencia, la naturaleza, el carácter de la justicia de Cristo fue la obediencia. Cuando nuestro Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, al mundo a sufrir, a morir, el Hijo obedeció y trajo la vida. La culpa de la desobediencia de Adán fue imputada, fue cargada a todos sus descendientes, es decir, todos, lo dijimos hace un momento, todos
nos hicimos responsables del pecado cometido por Adán. Todos. Por esa razón, dice Pablo, todos fuimos constituidos. Esa palabra constituido significa hecho. Todos fuimos hechos pecadores, en el sentido de que ante los ojos de Dios llegamos a ser legalmente culpables de pecado y por lo tanto merecedores de la condenación eterna. Amén. Eso pasó con toda la humanidad. Todos pecábamos en Adán. Por lo tanto, todos fuimos constituidos, hechos pecadores. Legalmente delincuentes que merecemos la condenación eterna por la desobediencia de un solo hombre. Pero, y aquí está lo hermoso del pero. No siempre el pero es hermoso, pero aquí sí. Pero, la obediencia de Cristo hace que quienes creen en Él sean constituidos, sean hechos justos legalmente ante los ojos de Dios, el juez del tribunal celestial. La consecuencia de la obediencia perfecta de Cristo al ir a la cruz y lograr nuestra salvación nos es dada gratuitamente a todos aquellos que hemos creído en Él, de tal manera que ahora somos declarados justos legalmente hablando. Amén. Te lo explico, mi hermano. Escúchame, por favor, te lo explico de la mejor manera. Dios le dijo al Señor Jesús, a su Hijo unigénito: ve a la tierra y salva a la humanidad. Muere en la cruz por los pecados de toda la humanidad. ¿Qué hizo Cristo? ¿Obedeció o desobedeció? Obedeció. Y logró nuestra salvación. Pero la salvación es un regalo. Es un regalo. Tú decides si la aceptas o la rechazas. Pero si la aceptas, una vez que aceptas la salvación, Dios, dame la salvación, dame esa salvación, me apropio de esa salvación, te entrego mi vida. Entonces, en ese momento que tú recibes la salvación de Dios, la justicia de Dios, eres declarado justo. Eres hecho justo. ¿Qué significa ser hecho justo, pastor? ¿Significa que ya no voy a pecar? No. No significa que ya no vas a pecar. Mi hermano, ser hecho justo, ser declarado justo, significa, es un término legal. Escúchame, mi hermano, es un término legal. Tú y yo éramos delincuentes. Tú y yo, ¿sabes qué cosa teníamos? Un papel, se me fue el papel, un documento. Pastor, un boletín. ¿Tienen un boletín allí? Una hojita. Permítame, permítame ese boletín. Acá está. Haz de cuenta que aquí está escrito todos tus pecados. Amén. Todo esto indica que tú y yo merecemos la condenación. Acá está todas nuestras faltas cometidas.
Todas. Las que cometimos ayer, las que cometimos hoy y las que vamos a cometer mañana. Todo está acá. Este documento es legal. Este documento me dice: vas a la cárcel, vas a condenación, vas al infierno. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Me está siguiendo, joven? ¿Qué hizo Cristo? Agarró todos tus pecados que estaban escritos acá. Todos. Todos. Y murió por ellos. Murió por ellos. De tal manera que ahora este documento ya no existe. Ya no están. Todos tus pecados han sido borrados, desaparecidos. Todos. Es decir, ya no hay ningún pecado en el tribunal celestial de Dios que sea usado para tu condenación. No hay. No hay. No existe. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Cristo. Y gracias a que tú tomaste la decisión, tú y yo tomamos la decisión de recibir esa salvación. ¿Amén o no? Ahí está. Ya me dejé entender. ¿Notas? Todos tus pecados. Eso es ser declarado justo. Ya no existe ningún pecado que sea la base para que tú y yo seamos condenados. Ya no hay. Si tú te apropias de la salvación de Jesús, mi amigo, todos tus pecados se borran automáticamente. Desaparecen. Los pecados que cometiste ayer, los pecados que cometiste hoy y los pecados que vas a cometer mañana están borrados. ¿Amén o no? ¿Cuántos van a cometer pecados mañana? Levanten la mano. Pinochos. Todos han sido borrados. Ya no hay, mi hermano, escúchame, pecados en el tribunal celestial con los cuales sean usados, sirvan de base para nuestra condenación. No hay. No hay. Pastor, eso significa que entonces yo puedo pecar con libertad, porque ahora, cuidado, de eso vamos a hablar el próximo domingo, a comenzar a hablar el próximo domingo, de nuestro crecimiento en Cristo y de nuestra batalla frente al pecado, que todavía está nuestra naturaleza de pecado aquí. Pero lo que Cristo, la salvación que Cristo logró, mi hermano, fue el perdón total de todos nuestros pecados. Ya no hay condenación. Ser hecho justo no significa ser hecho justo moralmente hablando, sino legalmente hablando. Legalmente ya no hay condenación. Eres libre, somos libres. No hay nada de lo cual nos puedan culpar, no hay nada. El enemigo todavía sigue machacando, pero tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú haces esto, te sigue en la culpa, pero ya Cristo nos libró de toda la culpa. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Hemos sido perdonados. Ya no vamos a ser condenados. Mi amigo, esa es la noticia más grande. Todavía sigues cargando culpa porque no te has arrepentido, porque no has venido a los pies de Cristo, no le has entregado tu vida a Cristo, no has recibido, no te has apropiado de la salvación.
Termino, diferencia en energía. Diferencia en energía. Pablo termina el capítulo 5 de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? La fuerza energética que hay detrás del pecado del hombre es la ley. La fuerza, la energía que hace que el pecado se produzca en el hombre es la ley. Cuando Pablo dice esto, muchos judíos estarían queriendo apedrear a Pablo. Pablo, le estás faltando el respeto a la ley que Dios le dio a Moisés. Por eso Pablo, más adelante en el capítulo 7, versículo 12, va a decir: no, la ley en verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No, sí es bueno. Sí, la ley era buena, pero nunca fue dada como medio de salvación. La desobediencia a la ley jamás ha condenado ningún alma al infierno. Y la obediencia a la ley nunca ha llevado un alma a Dios. Sino, ¿para qué Dios prometió un Salvador si la gente podía ser salva por la obediencia a la ley? No hubiera sido necesario un Salvador. Pero Dios nunca dio la ley, mi hermano, los mandamientos, nunca los dio como un medio de salvación. Nunca dijo: obedece la ley y serás salvo. No, porque no podemos obedecer la ley. Porque somos pecadores. Y ya el pecado estaba presente antes de la ley. La ley, el pecado y la condenación eterna ya estaban en el mundo mucho antes que la ley. Al igual que el camino para escapar del pecado y la condenación, es decir, el camino de salvación, estaba también mucho antes de la ley, que era confiando en Dios. Siempre la salvación fue confiando en Dios a través de toda la historia. Por eso es que Pablo dijo de Abraham: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Todos los que se han salvado a través de la historia confiaron en Dios, creyeron en Dios y fueron salvos. Pablo creyó en Dios y confió en Dios mucho antes que apareciera la ley. Lo que sí hace la ley es identificar pecados. Desde el momento que te dice la ley: no debes hacer esto, y lo haces sabiendo que está prohibido, entonces se convierte en pecado. ¿Notas lo que hace la ley? La ley facilita al pecador a verse como pecador. Te muestra cuán pecador eres. Por eso la ley también tiene poder para incitar a los hombres a la injusticia. Pastor, ¿cómo es que la ley me incita a mí a cometer pecado, a transgredir la ley? Te lo digo, para los que manejan carro. Cuando hay un policía, ¿has visto a los policías? A las mujeres policías, lindas las mujeres policías, que están en una calle y hacen pasar a los carros así. ¿Te has dado cuenta? Están con su, ¿cómo se llama? Están con una vara de luz roja y hacen así: pasen, pasen, ¿no? En una calle, y los carros van y van y van, y él está así, la policía. Pero en la calle, ¿no es cierto?, en la perpendicular se dice, en la calle que viene, que vas a cruzar, transversal, en la calle transversal. Entonces estamos nosotros ahí parados con nuestro carro, mientras que en la calle está la policía: avance, avance. Y tú dices, ¿qué dices? Oye, ¿a qué hora paso yo?
Y todavía algunos sacan el cuerpo y sacan la cara. Señora policía, ya pues, quiero pasar yo también. Y la mujer policía dice, pasen, pasen. Ni se inmuta. Pero el que está en este lado, ¡ah! ¡Ah! Algunos hasta avanzan el carro. Los otros de atrás están tocando su claxon. Pregunto, ¿la policía es mala? No, ella es buena. Ella está haciendo pasar, está dando preferencia al otro lado. ¿Quiénes somos los malos? Nosotros, nuestro corazón. La ley es buena, nuestro corazón es malo. Lo que hace la ley es causar en nosotros, ¿qué cosa? Amargura, resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos limitan y nosotros quisiéramos pasar. No queremos que nadie nos diga no. ¿Notas, mi hermano, cómo la ley incita al pecado? Párate en una esquina, solamente párate un ratito y mira. Claro, si me ves a mí así, te vas a dar cuenta cuán terrible es el pecado. Cuánto la ley incita al pecado. Nos muestra la magnitud del pecado, la cantidad de pecado. Pero Pablo dice, ojo, Pablo dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Más grande que tu pecado y más grande que la cantidad de pecados que pueda haber, la gracia de Dios es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande para dar perdón de todos nuestros pecados. Más grande, más grande, más grande. No importa cuán pecador creas que seas, la gracia de Dios es más grande que tu pecado. ¿Cuánta gente dice, ay, pastor, mi pecado es grande, terrible? ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Ah, pastor, ¿sabes cuántas veces he abortado, pastor? ¿Sabe cuántas veces herí a mi familia? ¿Sabe cuántas veces he golpeado a estas personas? ¿Sabe cuántas veces yo he visto cochinadas y he hecho cochinadas? Ah, yo no creo que pueda obtener el perdón de Dios. No, mi amigo, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Es más grande, es más grande, es más grande. El perdón de Dios es más grande. Así que tienes que estar dispuesto a recibir ese perdón. Tienes que venir a Cristo arrepentido de todos tus pecados y decirle: Dios, me apropio, me tomo de la salvación que lograste, Jesús, en la cruz del Calvario. Mucho más grande que la obra que Adán pudo hacer en contra de la humanidad, es mucho más grande la salvación que Cristo logró para nosotros. Así que, mi amigo, te animo, recibe esa salvación. Hoy aprópiate de esa salvación y entrégale tu vida a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y aquellos que hoy quieran entregarle su vida a Cristo, aquellos que hoy quieran entregarle su vida a Jesús, aquellos que hoy vienen arrepentidos de sus pecados, dispuestos a recibir el perdón de Dios, el perdón de Jesús, la gracia de Dios, hagan conmigo esta oración. Si hoy tú quieres recibir a Cristo, quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres recibir su perdón, mi amigo, mi amiga, hoy, tú que nos ves, si hoy quieres entregarle tu corazón a Cristo y recibir de su perdón, ora conmigo esta oración. Repite estas palabras allí en tu corazón. Invita a Jesús a entrar en tu vida. Dile a Jesús estas palabras. Cierra tus ojos y repítelo allí en tu corazón. Señor Jesús,
Vengo a ti arrepentido de mis pecados, dispuesto, dispuesta a entregarte mi vida. Gracias por tu perdón, por tu salvación. Ahora soy de Cristo. Permíteme vivir para ti, Jesús. Úsame para tu honra. Úsame para tu servicio. Gracias, Jesucristo, por librarme de la culpa, por librarme de todos mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás tú hiciste esta oración el día de hoy. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, hiciste esta oración, Dios te guió a hacerlo. Déjame decirte que el perdón de Dios está allí en tu corazón, está en tu vida. Si fuiste sincero, honesta con Jesús. Me gustaría orar ahora por todos aquellos que han hecho esta oración en esta mañana. ¿Tú hiciste esta oración, mi amigo, mi amiga? ¿Tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿Me permites orar por ti? Por favor, indíquenmelo levantando su mano. ¿Tú hiciste esta oración? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pónganse de pie, pónganse de pie. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Pónganse de pie, pónganse de pie. Gloria a Dios. Los que están